Esta historia es complicada de contar, sobre todo si es un suceso familiar, bastante fuerte y un poco largo. Mis padres son del pueblo de las brujas, y la madre de mi padre es una de las brujas más conocidas y poderosas del lugar. Mi abuela tuvo 4 hijos, y el mayor era mi papá, y también era el favorito. Él cuenta que desde niño su mamá siempre lo trató de enseñar distintas cosas, entre eso brujería, pero a él nunca le interesó, por lo que su padre siempre lo llevaba a trabajar al campo con él. Cuando mi padre cumplió 10 años, su madre lo llevó a conocer los rituales del aquelarre. Él cuenta que le dio mucho miedo y nos relató algunas cosas que le tocó ver. A los 15 años, él empezó a trabajar de manera constante con su padre en el campo, por lo que empezó a dejar de asistir a su casa por mucho tiempo, por muchas horas en el día, y solamente volvía en la tarde para acostarse, porque no quería estar solo con su madre. Ella quería que él fuera su legado, el brujo más poderoso del lugar, como lo era ella, por lo que en las noches lo obligaba a aprender brujería. Pasaron muchos años. Mi padre cumplió 18 y ahí conoció a mi madre en una escuela nocturna. Mi madre era una niña de campo que poco sabía de brujería y esas cosas. Pasaron los meses y se hicieron pareja. Mi abuela odiaba la idea de que mi padre se casara con ella, porque él tenía que seguir con su legado en la brujería y en el aquelarre. Mi padre, como sabía cómo era mi abuela, le prohibió hacerle daño de alguna manera a su novia y le amenazó con dejar la ciudad. Pasó el tiempo y ambos se casaron, pero mi abuela empezó a utilizar brujería para alejarlos, el uno del otro. Cuando mi padre empezó a darse cuenta que algo raro ocurría, porque mi madre empezó a enfermarse muy seguido, él utilizó sus conocimientos sobre brujería para devolver el maleficio. Su madre, enojada pero orgullosa, lo fue a encarar porque le había hecho eso, porque le había atacado a ella. Mi padre le dijo que le había advertido que si le hacía algo a su esposa, lo que sea, él había decidido irse del pueblo, diciéndole que nunca más lo volvería a ver. Ella, enojada, le dijo en su cara que lo iba a seguir donde fuera. Antes de irse, mi padre fue donde sus hermanos y le dijo que tenían que irse también de ahí, porque ella nunca lo iba a dejar ser felices. Y como sus hermanos le temían a ella, no hicieron caso. Pasaron los años y nacimos, mi hermana y yo. Mi madre y mi padre nunca nos contaron nada, nada de lo que pasaba antes, donde vivieron ellos, cada vez que nosotros le preguntábamos. Cuando nosotros éramos niños, mi padre nos contaba ciertas cosas que no entendíamos, pero que teníamos que seguir al pie de la letra. Como por ejemplo, si escuchábamos alguna ave cantar, no la invitáramos ni la alimentáramos. Que si despertábamos en la madrugada, nunca viéramos los espejos directamente. Y que siempre, pero siempre, lleváramos el amuleto que nos dio con nosotros. Entre otras cosas que no recuerdo bien. Cuando nosotros éramos adolescentes, llegó un hombre a la casa preguntando por mi padre. Al salir, se dio cuenta que era su hermano menor, que no había visto hace mucho tiempo, ni comunicado con él. Lo invitó a pasar y conversaron por mucho tiempo. Ese día, mi padre nos empezó a contar algunas cosas de su vida pasada y lo que vivió cuando él era joven en ese pueblo. Mi tío se había ido de esa ciudad también, porque quería una vida mejor, y pasó los años buscando a mi padre, porque siempre había sido él bueno con él, e incluso lo quiso llevar ese mismo día que se fue del pueblo. Le contó que desde aquel día que mi padre se fue, mi abuela empezó a ser una persona muy rencorosa e iracunda. Los trabajos que ella empezó a aceptar eran solamente imaginarios. Ellos sentían que su madre no los quería. Sentían felicidad por eso. Preferían que ella no tuviera contacto, dijeron los hermanos. Ella los amenazó que nadie más se iba a ir del pueblo sin pagar alguna consecuencia, por lo que los demás hermanos se quedaron a ayudar a su papá en el campo. Mi tío empezó a contarle todo lo que le estaba ocurriendo a mi papá y le pidió ayuda para librarlo del mal que le estaba haciendo mi abuela.
Él empezó a contar lo siguiente. Por las noches le aparecían arañas gigantes en el techo mientras él dormía, y algunas veces le tocó ver cómo los huevecillos eclosionaban en su cara. Era horrible. En otras ocasiones sentía constantemente el cantar y picoteo de un ave en la ventana. Una de las peores cosas que le tocó vivir fue en un momento que estaba durmiendo, y al despertar en la madrugada ve cómo estaba rodeado de sombras. Él no podía creer, pero tampoco se podía mover, y sentía que esas sombras le susurraban algo, y todas la miraban. Mi padre le dijo que ya era hora de enfrentar a su madre, así que debería volver con él. Mi tío lloraba mientras le pedía ayuda. Mi padre decidió acompañarlo para enfrentarla. En eso mi madre se le acerca y le dice que no, que el costo de salir de ese pueblo fue mucho, y ella no quería que él volviera, que algo le podía pasar. Él le dijo que no pasaría nada, que mi abuela, a pesar de todo, nunca le había hecho nada, porque lo necesita de alguna manera. Pasaron los días y mi tío se quedó con nosotros. Las sombras lo seguían atormentando, y mi padre trató de detener lo que ocurría, pero todo empezó a empeorar. Mi hermana empezó a sentir que las aves cantaban en su ventana y también las picoteaban. Yo empecé a ver a una señora de edad que me miraba de lejos donde yo estuviera, ya sea en la escuela, ya sea en la calle, y a veces en la habitación de mi pieza. Después de que mi padre se fue hacia el pueblo con su hermano, dejaron de pasar algunas cosas. Pasó aproximadamente un mes y mi padre volvió a casa. Ya un poco cambiado, no tenía esa cara de hombre feliz que siempre había sido. Era amargado. Él conversó a puertas cerradas con mi madre, y a los días ambos nos llamaron para conversar con nosotros. Nos empezó a contar lo que había sucedido en aquel pueblo. El día que él volvió al pueblo, la gente lo empezó a ver extraño. Lo reconocieron inmediatamente, a pesar del tiempo que había pasado. Él sentía que lo miraban con miedo. Llegó a casa de su padre, donde estaban sus demás hermanos. Ellos lo recibieron muy fríamente, pero aliviados de que estuviera ahí. Empezaron a conversar con ellos. Le contaron que su padre ya había muerto hace un tiempo y que ellos estaban a cargo del campo junto a sus familias. Le pidieron que fueran a hablar con su madre inmediatamente. Así que él fue solo a verla. Al llegar, lo invita a pasar y a conversar. A él le pareció un poco extraño, como si nada hubiera pasado. Ella empezó a hablar y le dijo que ella cumplió con su palabra y lo dejó en paz. Así que él empezó a decirle que por qué estaba. Le dijo que era por su hermano y que se detuviera. Ella empezó a decirle que era culpa de él. Cuando mi padre se fue, el aquelarre empezó a cuestionarla. Ella le había prometido un heredero, un brujo a continuar su obra y guiarlos, pero ella no había cumplido. Así que ellos tomaron medidas pertinentes y ella no debía oponerse. Le contó que su marido lo enfermaron y lo volvieron loco, a pesar de que mi abuelo nunca tuvo que ver nada con la brujería. Él solamente era un campesino, que su familia lo emparejó con mi abuela. Y empezaron a perseguir a sus hermanos, primero a los que estaban en el pueblo, pero ellos le solicitaron que lo perdonaran, porque nunca tuvieron nada que ver con nosotros y no abandonarían jamás el pueblo. Pero mi padre y su hermano menor nunca lo dejarían en paz. Ella le dijo a la aquelarre que no le hicieran nada, porque ella había empeñado su palabra. Mi abuela le dijo: yo sé que uno de tus hijos tiene los mismos dones que tú, y ellos irán por él. En ese momento yo me di cuenta que era a ella quien yo veía. Mi padre, llorando, nos continuó contando que le pidió que no, que con su familia no. Él fue a hablar con el aquelarre y ellos hicieron un trato con él. El día que su madre muriera, él debía hacerse cargo del aquelarre y nadie jamás tocaría a su familia. Mi padre, mientras lloraba, dijo que aceptó, por lo que se quedó el resto del mes reuniéndose cada noche con ellos, aprendiendo cada vez más. Han pasado los años y nunca ha pasado nada desde aquella vez, y mi padre
Sigue esperando el día que tenga que volver a ese maldito pueblo a cumplir con su palabra. Pero les debo contar algo. Mi padre, todos estos años, me ha estado enseñando y me ha enseñado mucho, preparándome para lo que sea. Cuando era joven, me gustaba ir a conocer distintos lugares. Entre ellos estaban los cerros que estaban a la salida de la ciudad. Con mi grupo de amigas explorábamos y empezábamos a conocer todos los lugares. Algunos piques mineros, senderos de arena, antiguos yacimientos mineros y el cementerio de mascotas. Para nuestra mala suerte, nos tocó toparnos con lo peor de un ser humano. Una tarde, ya haciéndose de noche, quisimos ir a ver algunos lugares que siempre íbamos, pero esta vez lo queríamos conocer de noche. Y en eso fuimos al cementerio de mascotas. La gente cuida mucho del lugar y lo respeta demasiado cada vez que tienen que ir a sepultar a sus animales. La exploración era normal, como tantas veces antes en otros lugares. Pero entre más nos internábamos en el cementerio, vemos una persona de negro, quien en sus manos tenía restos óseos de algunos animales. Salió huyendo y quisimos seguirla, pero la perdimos de vista. Nos asustamos y dimos la vuelta al cementerio. Entonces ocurrió lo peor. Había una pequeña fogata donde se encontraba la mujer que habíamos visto recién. Ella tenía un pentagrama hecho en la tierra, con sangre, que supongo era de algún animal. Se notaba que los huesos de los animalitos que ella había tomado los estaba utilizando. Con miedo, pero con algo de valor, le dijimos que lo que hacía era malo e ilegal, que íbamos a llamar a la policía. En eso se detiene y nos queda mirando con odio, pero solamente nos miraba y seguía con su ritual diciendo cosas que no entendíamos. Tomé una piedra y se la arrojé, pero ella ni se inmutó. Seguimos insistiendo en que estábamos llamando a la policía y la mujer se quedó callada. En eso se sintió un viento escalofriante. La mujer nos dijo: ven, ahora es para ustedes. Nos giramos y nos fuimos corriendo de ese lugar hasta llegar a nuestro vehículo. Sentimos que el maleficio que estaba haciendo nos lo dijo a nosotros después de que la descubrimos. Al otro día, durante el día, fuimos a ver lo que había hecho esa mujer, pero para nuestra sorpresa no había nada, ningún indicio de que algo hubiera pasado allí. Pasaron los días y el miedo de que algo nos hubiera hecho no lo podíamos detener, pero nunca pasó nada. Tal vez no nos pudo maldecir porque no tenía nada de nosotros. En los años 80 trabajábamos de temporero en un campo con mis hermanos. Hicimos muchos amigos, gente que veíamos solamente la cosecha, pero esperábamos volver a ver para poder trabajar con ellos el año siguiente, ya que eran muy buena onda. Había un capataz muy malo, que por lo general se pasaba humillando a la gente y tratándolos mal a todos los trabajadores. A mí nunca me hizo nada, porque nunca estuve en su radar, pero nuestros compañeros y amigos sí. Mi amigo Miguel era un joven de 16 años, muy humilde. Vivía en el pueblo, no tan lejos de donde trabajábamos. Por lo general, él trabajaba todas las temporadas de fruta durante todo el año, mientras que nosotros trabajamos solamente una temporada. En cada trabajo siempre le tocó trabajar con ese capataz, que siempre lo humillaba y lo maltrataba por ser pobre. Pasó un tiempo y mi amigo dejó de aparecer en el trabajo, ya que no lo veíamos más, por lo que nos preocupábamos y decidimos ir a su casa, ya que quedaba en el mismo pueblo y podíamos ir a visitarlo. Al llegar a su casa, nos enteramos que él ya no estaba con nosotros. La pena y el acoso lo llevó a cometer lo impensado. Seguimos hablando con su familia y le contamos un poco de lo que nosotros habíamos visto, cómo lo trataban y cómo tratamos de evitarlo. El padre era un arriero, pero nos dijo que esto no se quedaría así, que algún día el tipo las pagaría. Pasaron los meses y el capataz, al que le decíamos el Chueco, empezó a verse un poco más delgado. Ya no era ese hombre imponente y prepotente que era antes. Su voz ya no era gruesa, sino un poco más débil.
Y así pasaron los meses. Y parecía que este tipo se estuviera pudriendo por dentro. Sus ojos se le salían. Tenía ojeras, era pestilente y nos daba asco cada vez que se acercaba a nosotros. Un día el padre de mi amigo llegó a trabajar con nosotros y lo vimos. No cruzaba mirada con el Chueco, pero en un momento se le acercó y le dijo que se siente que tu cuerpo se pudra como tu alma. Un día vas a caer y te vas a pudrir en la misma calle. Momentos después, él se rió y se fue. El Chueco, al vernos, sabiendo que él era nuestro amigo, nos preguntó quién era ese caballero. Y le respondí: es el padre de Miguel. El Chueco se asustó enormemente, porque desde que Miguel no iba a trabajar, él empezó a enfermar. Pasaron unos días y conversamos con el padre de Miguel y le preguntamos si había hecho algo. Y él nos dijo: en este pueblo puedes conseguir lo que sea, incluso maldecir a alguien. Nosotros, asustados, le dijimos: ¿y cómo? Y él nos respondió: simplemente usé lo que tenía y fui donde la bruja y le pedí que el hombre se pudriera como lo está mi hijo bajo tierra. No es bueno decir lo siguiente, pero era satisfactorio ver cómo alguien tan miserable tenía su merecido. Se fue pudriendo en vida, hasta que un día ya no fue a trabajar nunca más. Al tiempo nos enteramos que el Chueco falleció solo en la calle, y tal como lo dijo el padre de mi amigo, pudrido.